Penguin Random House Audio presenta Operación Gladio, de Benjamín Prado. Los casos de Juan Urbano II. Narrado por Eugenio Barona. Tal vez yo sea el hombre que vuelve de tu olvido. Luis Aragón. Capítulo 1. Miró hacia la derecha, al grupo de los que insultaban a los policías y a los operarios, que en ese preciso instante amarraban con cables de acero la estatua del dictador, y después de estudiarlos detenidamente, sacó una libreta y un bolígrafo, y se puso a tomar notas sobre algunos de ellos. Lo hacía de tal manera, sin quitarles ojo, mientras apuntaba en su cuaderno frases rápidas como latigazos, que alguien podría haber pensado que en lugar de escribir dibujaba. En primer lugar, se fijó en un hombre de entre 40 y 50 años, vestido con un traje azul que se mantenía un poco apartado del tumulto y miraba a su alrededor con una mezcla de apatía y desdén mientras hablaba por su teléfono móvil. No gritaba ni hacía aspavientos como los otros, pero si te concentrabas en su boca, podías ver la brusquedad con la que las palabras salían de ella, de un modo tajante, a veces como si fueran pequeñas explosiones, y no era difícil llegar a la conclusión de que no le gustaba en absoluto lo que estaba pasando allí. Después se detuvo en una mujer morena que estaba justo enfrente de él, cerca de los que iban a aplaudir emocionados unos minutos más tarde, cuando la grúa se pusiese en marcha, el general a caballo desapareciera y solo quedase del monumento injurioso un pedestal vacío. Llevaba una blusa roja, y aunque antes la había visto con otras 3 personas, en ese momento se había separado de ellas y fumaba parsimoniosamente, apoyada en un coche oscuro. También ella parecía observar lo que pasaba con un distanciamiento que solo te podías creer si no reparabas en sus ojos, porque en ellos se escondía un destello de ira, lo mismo que bajo la delicada piel del pomelo se oculta la vorágine del amargor. A primera vista no se trataba de personas muy diferentes, porque ambos aparentaban tener más o menos la misma edad, vestían de un modo parecido, con la clase de ropa que usa alguien que tiene la nevera llena y un buen coche en el garaje. Y tanto él como ella se conservaban bien, estaban delgados y su aspecto era vigoroso. Los partidarios de las expresiones paradójicas los definirían como personas de clase media alta, de esas a las que a fin de mes les sobra dinero, aunque no sean tan ricas que para calcularlo hagan falta 2 contables y un astrónomo, como les ocurre a algunos empresarios, a ciertos políticos y a todos los banqueros. Sin embargo, su actitud era opuesta, y fue ese contraste lo que hizo que se detuviese en ellos. En el caso del hombre, que ya había acabado su charla telefónica, parecía obvio que se encontraba sometido a una gran tensión, porque el gesto irónico con el que se enmascaraba lo desmentían el trazo rígido de la boca, la mirada violenta y hasta su misma forma de permanecer inmutable, tan quieto y tan silencioso en un lugar en el que todos gritaban y se movían. Estaba claro que no quería hacerse notar en medio del jaleo, pero tampoco pasar inadvertido. Así que intentaba dejar clara su postura y a la vez mantenerse al margen del alboroto, desligado de los que supuestamente estaban en su mismo bando, y a los que incluso daba la impresión de observar de forma despectiva, lo mismo que si los considerara unos aliados tan inevitables como indeseables. Le cayó mal a primera vista, y tanto los rasgos de su cara como sus movimientos, que en su opinión proporcionan siempre datos muy fiables sobre la naturaleza de las personas, le hicieron considerarlo, al menos de forma preventiva, uno de esos seres serviles con los poderosos y altaneros con los subordinados, a quienes ella suele comparar con ciertas aves carroñeras, tan majestuosas mientras están en las alturas y tan repulsivas cuando se posan en el suelo. La mujer, por su parte, apuró su cigarrillo, sacó del bolso un teléfono móvil y le hizo una fotografía a la estatua, que ya había sido separada de su base y estaba dentro del camión en el que se la iban a llevar. Tampoco se podía decir que intentase destacar entre los suyos, pero al contrario que el hombre, y dejando aparte los ojos indignados, en su cara no había ninguna emoción legible a primera vista, solo una paz exótica en aquel lugar e incongruente con aquella situación, que ella parecía afrontar más bien como quien celebra un ritual privado. Mientras la miraba, apuntó esa impresión en su cuaderno, en cuya tapa estaban escritos su nombre, Alicia Durán, y un número de teléfono, y empezó a preguntarse cómo podría explicarla en pocas palabras, porque ese es su trabajo, resumir, condensar, hacer que lo más grande quepa dentro de lo más pequeño.
Sample complete. Ready to continue?